quitó sus ahorros, sus empleos y sus casas a millones de personas. Esto es lo que ocurrió. Islandia. Población, 320.000 habitantes. Producto Interior Bruto, 13.000 millones de dólares. Pérdidas de los bancos, 100.000 millones de dólares. Islandia es una democracia estable con un nivel de vida alto y hasta hace poco con un desempleo y una deuda nacional extremadamente bajos. Teníamos la infraestructura completa de una sociedad moderna. Energía limpia, producción de alimentos, industrias pesqueras con un sistema controlado de cuotas. Un buen sistema sanitario, buena educación, aire puro, baja criminalidad. Un buen lugar para vivir una familia. Teníamos un estatus casi inmejorable. Pero en 2000, el gobierno islandés comenzó una amplia política de desregularización que tendría consecuencias desastrosas. Primero para el medio ambiente y después para la economía. Empezaron a permitir a grandes multinacionales como Alcoa construir enormes plantas de procesamiento de aluminio y explotar las fuentes de energía geotérmica e hidráulica de Islandia. Muchas de las zonas montañosas más bonitas, con los colores más espectaculares, son fuentes de geotermia y nada se consigue sin pagar un coste. Al mismo tiempo, el gobierno privatizó los 3 principales bancos de Islandia. El resultado es uno de los experimentos de desregularización financiera más puros jamás realizados. Los últimos datos indican... ¡Ya basta! ¿Cómo ha podido pasar esto? Se hicieron con las finanzas y todo se fue al garete. En 5 años, estos 3 pequeños bancos que nunca habían operado fuera de Islandia pidieron prestados 120.000 millones de dólares, 10 veces el valor de la economía islandesa. Los banqueros se hicieron con enormes fondos para ellos y sus amigos. Era una enorme burbuja. El precio de las acciones se multiplicó por 9. El precio de la vivienda se duplicó. La burbuja islandesa dio cabida a personas como Jon Asgeir Johannsson. Pidió prestados millones a los bancos para comprar tiendas de artículos de lujo en Londres. También se compró un avión privado, un yate de 40 millones y un ático en Manhattan. Había titulares en la prensa. Este millonario ha comprado esta compañía en el Reino Unido o en Finlandia o en Francia o donde fuese. En vez de decir, este millonario ha pedido un préstamo de 1.000 millones de dólares para comprar esta compañía y se los ha prestado un banco nacional. Los bancos establecen fondos de mercado y recomiendan a los depositarios que retiren el dinero y que lo transfieran a fondos de mercado. El esquema Ponzi tenía todo lo que podía desear. Las auditoras norteamericanas como KPMG hicieron auditorías a bancos e inversoras islandesas y no encontraron nada malo. Las agencias de riesgo decían que Islandia era una buena inversión. En febrero del año 2007, la agencia de riesgos decidió elevar los bancos a la categoría más alta, AAA. Las cosas llegaron tan lejos que el gobierno viajaba con los banqueros como relaciones públicas. Cuando los bancos islandeses quebraron a finales de 2008, el desempleo se triplicó en 6 meses. Nadie salió indemne en Islandia. Mucha gente perdió sus ahorros. Sí, así fue.
Los reguladores del gobierno, que deberían proteger al ciudadano islandés, no hicieron nada. Tienes a 2 abogados de la agencia yendo a un banco para hablar de algún asunto. Cuando se acercan al banco, pueden ver 19 todoterreno aparcados a la entrada del banco. Entras y tienes a 19 abogados sentados frente a ti, ¿vale? Muy bien preparados, listos para rebatir cualquier argumento que des. Y si lo haces bien, te ofrecen un trabajo, ¿vale? Un tercio de los reguladores financieros islandeses fueron a trabajar a bancos. Pero es un problema universal. En Nueva York tenéis el mismo problema, ¿no?
El fin de semana, Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes, se ha visto forzado a declararse en bancarrota. Otro, Merrill Lynch, se ha visto obligado a vender hoy. Los mercados financieros mundiales están hoy a la baja, siguiendo la evolución. Los dos grandes de Wall Street han cotizado a la baja en los mercados financieros internacionales. Ante la actual crisis, toda la prensa francesa ha señalado... En septiembre de 2008, la bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers y la caída de la compañía aseguradora más grande del mundo, AIG, provocó una crisis financiera global. El miedo se ha apoderado de los mercados con las bolsas asiáticas. Los mercados se desploman, la caída generalizada más grande de la historia. Los precios de las acciones siguen cayendo como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers. El resultado fue una recesión global que ha costado al mundo miles de millones de dólares, ha dejado 30 millones de desempleados y ha doblado la deuda nacional de los Estados Unidos. Si nos fijamos en los costes, en la destrucción de capitales, de viviendas, la destrucción de los ingresos, del empleo, 50 millones de personas en el mundo volverán a estar por debajo de los límites de la pobreza. Es una crisis que se extiende ampliamente. Esta crisis no fue un accidente. Fue causada por una industria fuera de control. Desde los años 80, el auge del sector financiero en los Estados Unidos dio lugar a una serie de graves crisis financieras. Cada crisis causaba más daño, mientras el negocio ganaba más y más dinero. Primera parte. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Después de la Gran Depresión, los Estados Unidos vivieron 40 años de crecimiento económico sin una sola crisis financiera. El negocio financiero estaba fuertemente regulado. La mayor parte de los bancos eran negocios nacionales que tenían prohibido especular con los ahorros de los clientes. Los bancos de inversión, que trabajaban con acciones y bonos, eran sociedades pequeñas y privadas. En el modelo tradicional de sociedades de banca de inversión, los socios aportan el dinero. Y obviamente los socios vigilan el dinero muy de cerca. Querían vivir bien, pero no querían jugárselo todo. Paul Volcker trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director de la Reserva Federal desde 1979 hasta 1987. Antes de entrar en el gobierno, era economista financiero en el Chase Manhattan Bank. Cuando dejé el Chase para irme al Tesoro, en 1979, mis ingresos rondaban los 45.000 al año. $45.000 al año. Morgan Stanley, en 1972, tenía aproximadamente 110 empleados en total, una oficina y un capital de 12 millones de dólares. Ahora, Morgan Stanley tiene 50.000 empleados y un capital de muchos miles de millones. Y oficinas repartidas por todo el mundo. En los años 80, el negocio financiero floreció. Los bancos de inversión se abrieron al público, lo que les dio fondos de los accionistas. La gente en Wall Street empezaba a hacerse rica. Tenía un amigo que era gestor de bonos en Merrill Lynch en los años 70. Tenía un trabajo como cobrador de tren por la noche porque tenía 3 niños que no podía mantener con lo que ganaba como gestor de bonos. En 1986 ganaba millones de dólares y pensaba que era porque era listo. El primer problema de nuestro país es restaurar la prosperidad económica. En 1991, el presidente Ronald Reagan eligió como secretario del Tesoro al presidente del banco de inversión Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street y el presidente están muy unidos. He hablado con muchos líderes de Wall Street. Todos dicen que están con el presidente al 100%. La administración Reagan, apoyada por los economistas y los lobbies financieros, empezó un periodo de 30 años de desregularización. En 1982, la administración levantó las regulaciones a las compañías de ahorro y préstamo, permitiéndoles hacer inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. Pero al final de la década, cientos de estas compañías habían ido a la quiebra. Esa crisis costó a los contribuyentes 140.000 millones de dólares y los ahorros de toda la vida a muchas personas. El mayor golpe a la banca de nuestra historia. Miles de ejecutivos fueron a la cárcel por defraudar a sus empresas. De los casos más notables fue el de Charles Keating. ¿Tiene algo que decir? En 1985, cuando los reguladores federales empezaron a investigarlo, Keating contrató a un economista llamado Alan Greenspan.
En esta carta a reguladores, Greenspan expone que los planes de negocio son viables y dice que no ve riesgo en permitir a Keating invertir el dinero de los clientes. Según se dice, Keating pagó a Greenspan $40.000. Charles Keating fue a prisión poco después de esto. Y a Alan Greenspan, el presidente Reagan lo eligió presidente del Banco Central estadounidense, la Reserva Federal. Greenspan fue reelegido por los presidentes Clinton y George W. Bush. Durante la administración Clinton, la desregularización continuó con Greenspan y con los secretarios del Tesoro Robert Rubin, antiguo presidente del banco de inversión Goldman Sachs, y Larry Summers, profesor de economía en Harvard. El sector financiero, Wall Street con su poder, los grupos de presión, montones de dinero, paso a paso, estaban atrapados en el sistema político, tanto los demócratas como los republicanos. A finales de los 90, el sector financiero se había consolidado con dos enormes empresas, ambas tan grandes que un fallo suyo amenazaría a todo el sistema. Y la administración Clinton las ayudó a hacerse aún más poderosas. En 1998, Citicorp y Traveler se fusionaron en Citigroup, una de las empresas financieras más grandes del mundo. La fusión incumplía el Acta Glass-Steagall, una ley aprobada tras la Gran Depresión para evitar que los bancos con depósitos de clientes realizaran actividades bancarias de alto riesgo. Era ilegal comprar Travelers. Greenspan no dijo nada. La Reserva Federal les dio un año de moratoria y después aprobaron la ley. En 1999, a petición de Summers y de Rubin, el Congreso aprobó el Acta Gramm-Leach-Bliley, conocida también como el Acta de Liberación de Citigroup. Anulaba el Acta Glass-Steagall y abrió el camino a futuras fusiones. Robert Rubin ganaría más tarde $126 millones como vicepresidente de Citigroup. Ha rechazado ser entrevistado para este programa. ¿Por qué tienen grandes bancos? Porque a los bancos les gusta el monopolio. Porque a los bancos les gusta el poder de los lobbies. Porque los bancos saben que cuando son demasiado grandes, son rescatados. Los mercados son inherentemente inestables, o al menos potencialmente inestables. Una metáfora apropiada son los petroleros. Son muy grandes y por eso hay que dividirlos en compartimentos para evitar que el movimiento del petróleo haga zozobrar el barco. El diseño del barco tiene que tener esto en cuenta. Y después de la Gran Depresión, las regularizaciones introdujeron estos compartimentos estancos. Y la desregularización dio lugar al fin de la compartimentación. La siguiente crisis llegó a finales de los 90. Los bancos de inversión crearon una burbuja con acciones de empresas de Internet y lo siguiente fue una caída en 2001 con pérdidas de $5 billones en inversiones. La Comisión de Seguridad y Cambios, una agencia federal creada durante la depresión para regular los bancos de inversión, no hizo nada. A falta de una acción federal eficaz, que no hubo ninguna, y una vez que está clara la ineficacia de la autorregulación, se hizo necesario que otros tomasen parte y adoptasen medidas de protección. La investigación de Elliot Spitzer reveló que los bancos de inversión habían promovido empresas en Internet que fracasarían. A los analistas de bolsa se les pagaba según el negocio que generaban. Y lo que dijeron en público era muy diferente de lo que decían en privado. InfoSpace, que ha obtenido el rating más alto, ha sido definida por un analista como una basura. A Excite, también con un alto rating, la llamó vaya pedazo de mierda. La defensa que entonces escribieron muchos de los bancos de inversión fue: no, están equivocados. Fue: todos lo están haciendo y todos saben lo que está pasando, por lo que nadie debería confiar en esos análisis. En diciembre de 2002, 10 bancos de inversión resolvieron el caso con un total de $1.400 millones y prometieron cambiar los métodos. Scott Talbot es ejecutivo de la Mesa de Servicios Financieros, uno de los grupos más poderosos de Washington. Representa a casi todas las grandes compañías financieras del mundo. ¿Está satisfecho con el hecho de que muchas de las compañías asociadas estén inmersas en actividades criminales a gran escala? Sea más específico. Vale. Para empezar, la actividad... Swear I won't forget this. Why do I regret this? Desde que empezó la desregularización, las empresas financieras han sido atrapadas blanqueando dinero, defraudando a los clientes y falsificando los libros una vez y otra y otra.
Credit Suisse ayudó a inyectar dinero para el programa nuclear de Irán y para la Agencia Aeroespacial iraní, que construye misiles balísticos. Cualquier información que se pueda identificar como iraní será omitida. El banco fue multado con 536 millones de dólares. Citibank ayudó a evadir 100 millones de dólares procedentes del narcotráfico en México. Ha comentado que debía citar, eliminar todos los documentos conectados con la cuenta. Lo dije de broma. Eso fue en las primeras fases, no lo decía en serio. Entre 1993 y 2003, Fannie Mae infló sus ganancias en más de 10.000 millones de dólares. El control de esas cuentas es complejo y requiere de decisiones sobre las que los expertos a menudo discrepan. El presidente Franklin Reigns, que era director de presupuestos del presidente Clinton, recibió más de 52 millones en bonus. Cuando se descubrió que UBS ayudaba a los ciudadanos más pudientes a evadir impuestos, rehusó colaborar con el gobierno federal. ¿Estaría dispuesto a dar nombres? Si hay un acuerdo, pues... No hay acuerdo. Aceptó tomar parte en un fraude. Mientras las compañías se enfrentan a multas sin precedentes, las inversoras no tienen que admitir ningún comportamiento anómalo. Cuando se es tan grande y se trabaja con tantos productos y clientes, se cometen errores. La industria de servicios financieros parece tener un nivel de criminalidad que es un rasgo distintivo. ¿Cuándo fue la última vez que Cisco, o Intel, o Google, o Apple, o IBM, ya sabe? Estoy de acuerdo en comparar las tecnológicas con las financieras, pero ¿Y cómo? La tecnología es un negocio creativo, donde el valor se genera y los ingresos derivan en la creación de algo nuevo y diferente. A principios de los 90, la desregularización y los avances en la tecnología dieron lugar a la explosión de productos financieros complejos llamados derivados. Economistas y banqueros decían que eso hacía los mercados más seguros, pero en vez de eso, los hizo más inestables. Desde el final de la Guerra Fría, muchos antiguos físicos y matemáticos decidieron aplicar sus conocimientos no a la tecnología de la Guerra Fría, sino al mercado financiero. Y junto a los bancos de inversión y los fondos... Crearon diferentes armas. Desde luego. Y como dijo Warren Buffett, son armas de destrucción masiva. Los reguladores, los políticos, la gente de negocios, no se tomaron en serio la amenaza de la innovación financiera en la estabilidad del sistema financiero. Utilizando derivados, los banqueros pueden jugar con casi cualquier cosa. Pueden apostar sobre la subida o bajada del petróleo, la quiebra de una empresa, o incluso el tiempo que hará. A finales de los 90, los derivados ascendían a un mercado de 50 billones de dólares libres de regulaciones. En 1998, alguien intentó regularlos. Brooks Lee Born se graduó en Derecho con el número 1 en Stanford y fue la primera mujer editora de una revista de leyes. Tras estar como becaria de derivados en Arnold y Porter, Born fue elegida por Clinton como directora de la SEC, que controla el mercado de derivados. Brooks Lee Born me pidió que trabajase con ella. Decidimos que era un mercado serio y potencialmente desestabilizable. En mayo de 1998, la CFTC presentó una propuesta para regular los derivados. El Departamento del Tesoro de Clinton dio una respuesta inmediata. Resultó que yo entraba en la oficina de Brooks Lee y justamente estaba colgando el teléfono. Estaba completamente pálida. Me miró y me dijo, era Larry Summers, tenía 13 banqueros en su oficina. Le había hablado de una forma bastante autoritaria, como sugiriéndole que lo dejase. Los bancos dependían en gran medida de ese tipo de operaciones. Y eso llevó a una titánica batalla para evitar que ese tipo de productos fuesen regulados. Poco después de la llamada de Summers, Greenspan, Rubin y el presidente de la CFTC, Arthur Levitt, presentaron un escrito denunciando a Born y recomendando que los derivados siguiesen sin estar regulados. La regulación de las transacciones con derivados que son negociadas de forma privada por profesionales es innecesaria.
Estaba controlada, por desgracia, primero por la administración Clinton y después por el Congreso. Y en 2000 el senador Phil Gramm jugó un papel importante en conseguir que se aprobase la ley que eximía a los derivados de la regulación. Están unificando mercados, reduciendo el peso de la regulación. Creo que necesitamos hacerlo. Después de dejar el Senado, Phil Gramm se convirtió en vicepresidente de UBS. Desde 1993 su esposa Wendy trabaja en la dirección de Enron. Es nuestra gran esperanza de que podrá ser posible en este año aprobar una legislación adecuada que dé seguridad a los productos derivados, que sean negociados a título privado. Larry Summers ganó 20 millones como consultor en un fondo de inversión libre que negociaba mayoritariamente con derivados. Me gustaría dar mi apoyo a las propuestas del secretario Summers. En diciembre de 2002, el Congreso aprobó el Acta de Modernización de Futuras Mercancías. Escrita con la ayuda de los lobbies de la industria financiera, prohibía la regulación de los derivados. Una vez hecho corrió como la pólvora y el uso de derivados e innovaciones financieras aumentó exponencialmente después de 2000. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Cuando Bush tomó posesión en 2001, el sector financiero estadounidense era muy rentable, concentrado y más poderoso que nunca. Dominaban este negocio 5 bancos de inversión, 2 conglomerados financieros, 3 compañías de seguros y 3 agencias de clasificación. Y para unirlos a todos estaba la titulación de la cadena alimentaria, un nuevo sistema que conectaba billones de dólares en hipotecas y otros préstamos con inversores por todo el mundo. Hace 30 años, si pedías un préstamo para una casa, la persona que te prestaba el dinero esperaba que tú se lo devolvieses. Recibías un crédito de una persona que quería que le pagases. Entonces desarrollamos la titulización, por la que la persona que daba el préstamo ya no corría el riesgo si no se amortizaba. En el sistema antiguo, cuando un propietario pagaba su hipoteca cada mes, el dinero iba a un acreedor local. Y como se tardan años en amortizar una hipoteca, los acreedores eran cuidadosos. En el nuevo sistema, los acreedores vendían las hipotecas a bancos de inversión. Los bancos de inversión combinaban miles de hipotecas y otros préstamos, incluyendo préstamos para vehículos, créditos a estudiantes y a tarjetas de crédito, para crear complejos derivados llamados obligaciones de deuda colateral, o CDO. Entonces, los bancos de inversión venden las CDO a los inversores. Ahora, cuando un propietario paga su hipoteca, el dinero va a parar a inversores de todo el mundo. Los bancos de inversión pagan a agencias de calificación para que evalúen las CDO, y muchas de ellas recibían un rating AAA, que es la calificación más alta posible. Esto hacía que las CDO fuesen populares en los planes de pensiones, que solo pueden adquirir inversiones bien calificadas. Este sistema era una bomba de relojería. Los acreedores ya no se preocupaban si el deudor podía pagar o no, así que empezaron a conceder préstamos de alto riesgo. Los bancos de inversión tampoco se preocupaban. Cuantas más CDO vendiesen, mayores los beneficios. Y las agencias de calificación a las que pagaban los bancos de inversión no tenían ninguna responsabilidad si sus previsiones resultaban erróneas. No te ibas a pillar las manos y no había ninguna restricción, así que había luz verde para conceder más y más créditos. Entre 2000 y 2003, el número de hipotecas formalizadas cada año casi se cuadriplicó. Nadie en la cadena de titularización, desde el primer escalón hasta el final, se preocupaba por la calidad de la hipoteca. Continuaban maximizando el volumen y consiguiendo una propina por ello. A principios de 2000, se dio un gran incremento en los créditos de riesgo, denominados subprime. Pero cuando se combinaron miles de estos créditos subprime en las CDO, muchos de ellos también recibieron la calificación AAA. Podría haber sido posible crear productos derivados que no tuviesen esos riesgos, que llevasen el equivalente de los deducibles donde hay límites al riesgo que se asume, etcétera, etcétera. No lo hicieron, ¿o sí? No lo hicieron y deberían haberlo hecho. ¿Esos tipos sabían que hacían algo peligroso? Creo que lo sabían. Los bancos de inversión en realidad preferían créditos subprime porque tenían intereses más altos. Eso llevó a un enorme incremento en los créditos abusivos. Los deudores contraían necesariamente créditos subprime y muchos se concedían a personas que no podían pagarlos.
Todos los incentivos que las instituciones financieras ofrecían a los gestores de hipotecas se basaban en las ventas, y los productos más rentables eran los créditos abusivos. Si el banquero va a conseguir más dinero dándote un crédito subprime, es el que te va a conceder. Segunda parte. La burbuja. De repente, cientos de miles de millones de dólares cada año entraban en la cadena de titularización. Como cualquiera podía conseguir una hipoteca, los precios se dispararon. El resultado fue la mayor burbuja económica de la historia. Los bienes inmuebles son reales, se pueden ver, se puede vivir en ellos, se pueden alquilar. Hubo un gran boom inmobiliario que no tenía ningún sentido. El apetito financiero del sector financiero fue el causante de todo lo que hicieron los demás. La última vez que hubo una burbuja inmobiliaria fue a finales de los 80. Entonces el aumento de los precios fue menor en términos relativos. Esa burbuja inmobiliaria llevó a una recesión relativamente grave. Desde 1996 hasta 2006, los precios de la vivienda se duplicaron. A $5 la entrada, han venido a descubrir cómo comprar su propia porción del sueño americano. Goldman Sachs, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, estaban todos en esto. Los créditos subprime aumentaron de 30.000 millones en un año a más de 600.000 millones en 10 años. Sabían lo que estaba pasando. Countrywide Financial, el mayor acreedor subprime, prestó 97.000 millones de dólares. Obtuvo más de 11.000 millones de beneficios totales. En Wall Street, las bonificaciones anuales se dispararon. Los ejecutivos y directivos se hicieron muy ricos durante la burbuja. Lehman Brothers era una importante evaluadora de préstamos subprime y su presidente, Richard Fuld, se llevó a casa 485 millones de dólares. En Wall Street, la burbuja inmobiliaria y de crédito llevó a cientos de miles de millones de dólares de beneficios. Ya sabe, en 2006 cerca del 40% de todos los beneficios del Standard & Poor's 500 venían de instituciones financieras. No eran beneficios reales ni ingresos reales. Era solo dinero creado por el sistema y contabilizado como ingresos. Creo que fue, de hecho, visto en perspectiva, un gran sistema nacional, no solo nacional, sino global, un esquema Ponzi. Mediante el Acta de Propiedad y Protección del Capital, la Reserva Federal tenía plena autoridad para regular la industria de las hipotecas. Pero su presidente, Alan Greenspan, rechazó utilizarla. Greenspan dijo, no hay regulación, ideológicamente no creo en ella. Durante 20 años, Robert Wenaisa fue la cabeza de Green Lining, un poderoso grupo de apoyo al consumo. Se reunía con Greenspan de forma regular. Le dimos un ejemplo de Countrywide y de 150 diferentes hipotecas de interés variable complejo. Dijo, si tienes un doctorado en matemáticas, podrás entenderlas lo suficiente para saber lo que es bueno para ti y lo que no. Pensamos que iba a tomar medidas. Pero a medida que la conversación continuaba, quedó claro que estaba estancado en su ideología. Nos reunimos con él otra vez en 2005. Lo hacíamos a menudo, nunca menos de 2 veces al año. Pero nunca cambió de opinión. Alan Greenspan rechazó ser entrevistado para este programa. En este impresionante mundo de comunicaciones globales inmediatas, el movimiento libre y eficaz de capital está ayudando a crear la mayor prosperidad de la historia. La SEC no llevó a cabo investigaciones a los bancos de inversión durante la burbuja. 146 despedidos en la división ejecutiva de la SEC. ¿Es lo que usted testifica? Sí. Sí, creo que hubo despidos sistemáticos, o como quiera llamarlos, en la agencia para reducir su capacidad, eliminando personal. La Oficina de Gestión de Riesgo vio reducido su personal, según usted, a una persona. Sí, cuando se iba a casa por las noches tenía que apagar la luz. Durante la burbuja, los bancos de inversión pedían muchos préstamos para comprar más créditos y crear más CDO. La relación entre dinero prestado y dinero propio es lo que se llama apalancamiento. Cuanto más piden prestado los bancos, mayor es su apalancamiento. En 2004, Henry Paulson, presidente de Goldman Sachs,
ayudó a presionar a la SEC para que relajase el límite de apalancamiento permitido. Así, los bancos podían aumentar el dinero que pedían prestado. La SEC, de alguna manera, permitió a los bancos jugar mucho más. Fue una locura. No sé por qué lo hicieron, pero lo hicieron. El 28 de abril de 2004, la SEC decidió levantar los límites de apalancamiento a los bancos de inversión. Dijimos que esos eran los peces gordos, y claramente es así. Pero eso significa que si algo iba mal, iba a ser un enorme desastre. A esos niveles, obviamente se está tratando con las instituciones financieras más sofisticadas. Estas son las empresas que desarrollan la mayor parte de la actividad con derivados. Les he preguntado cuál era su nivel de confort. Las empresas, en realidad, pensaron que el número era apropiado. Los comisionados votaron para adoptar nuevas normas recomendadas por los empleados. Sí. Lo hicimos. Hubo unanimidad. Y lo aplazamos. El nivel de apalancamiento del sistema financiero se volvió totalmente aterrador. Los bancos de inversión se apalancaron a niveles de 33-1. Eso significa reducir el valor de sus activos a un pequeño porcentaje del 3% y los volvía insolventes. Había otra bomba de relojería en el sistema financiero. AIG, la compañía de seguros más grande del mundo, estaba vendiendo gran cantidad de derivados llamados permutas de incumplimiento crediticio. Para los inversores que tenían CDO, las permutas funcionaban como una póliza de seguros. Un inversor que comprase una permuta pagaba a AIG una cuota trimestral. Si las CDO iban mal, AIG se comprometía a pagar a los inversores las pérdidas. Pero al contrario que en un seguro normal, los especuladores podían comprar permutas de AIG para apostar en contra de CDO que no poseían. En un seguro, solo puedes asegurar algo que poseas. Digamos que tengo una propiedad, tengo una casa. Solo puedo asegurar esa casa una vez. El universo de los derivados, en esencia, permite que cualquiera asegure esa casa. Así que si tú la puedes asegurar, cualquiera puede. 50 personas podrían asegurar mi casa. Lo que ocurre es que, si mi casa se quema, entonces el número de pérdidas del sistema aumenta proporcionalmente. Como las permutas no estaban reguladas, AIG no tenía que apartar ningún dinero para hacer frente a posibles pérdidas. En cambio, AIG pagaba a sus empleados altas bonificaciones en cuanto se firmaban los contratos. Pero si después las CDO iban mal, AIG estaría en riesgo. Se recompensaba a la gente por asumir grandes riesgos. En la mejor época generaban rentas y beneficios rápidos y por lo tanto bonificaciones. Pero eso llevaría a la compañía a la quiebra con el tiempo. Era un sistema de compensación distorsionado. La división de productos financieros de AIG en Londres adquirió 500.000 millones de dólares en permutas durante la burbuja, muchas de ellas de CDO respaldadas con hipotecas subprime. Los 400 empleados de esa división de AIG ganaron 3.500 millones de dólares entre 2000 y 2007. Joseph Casano, el director de AIG Finanzas, ganó 315 millones de dólares. Es difícil para nosotros, sin llegar a ser frívolos, ver una situación en la que, en términos reales, se nos viese perder un solo dólar en ninguna de las transacciones. En 2007, los auditores de AIG encendieron las alarmas. Uno de ellos, Joseph St. Denis, dimitió como protesta después de que Casano le impidiese varias veces investigar las cuentas de AIG Financiera. Déjeme que le hable de una persona que no se llevó bonus, cuando todos los demás sí. El señor St. Denis, que intentó advertirles a ustedes dos del hecho de que se iban a meter en problemas. Los dejó por imposible y no obtuvo bonus. En 2005, Raghuram Rajan, entonces economista jefe del Fondo Monetario Internacional, presentó una ponencia en el simposio anual Jackson Hole, la más prestigiosa conferencia de banqueros del mundo. ¿Quién era su público? Eran los bancos centrales más importantes del mundo. Desde el mismo señor Greenspan, pasando por Ben Bernanke, Larry Summers estaba allí, Tim Geithner también. El título de la ponencia era ¿está el desarrollo financiero poniendo en riesgo al mundo? Y la conclusión fue sí. La ponencia de Rajan se centraba en las estructuras de incentivos que generaban grandes bonus, basadas en beneficios a corto plazo, pero que no imponían penalización por pérdidas posteriores.
Rayan argumentaba que esos incentivos instaban a los bancos a asumir riesgos que podrían destruir a sus propias empresas o incluso todo el sistema financiero. Era fácil generar negocio asumiendo más riesgos. Lo que se necesitaba era compensar las actividades de alto riesgo. Y para eso hacía falta jugar sucio. Rayan dio exactamente en el clavo. Lo que dijo en esa ocasión fue: ustedes aseguran que han encontrado la forma de conseguir más beneficios con menos riesgo. Yo digo que esa es la forma de conseguir más beneficios con más riesgo. Hay una gran diferencia. Summers fue honesto. Él pensó que yo estaba criticando el cambio en el mundo financiero y que estaba preocupado porque la regulación pudiese anular todo ese cambio. Así que en esencia me acusaba de ser un ludita. Quería asegurarse de que no íbamos a implantar un nuevo paquete de medidas de regulación que reprimieran al sistema en aquel momento. Larry Summers rechazó ser entrevistado para este programa. Vas a ganar 2 millones extra al año o 10 millones al año por poner a la institución financiera en peligro. Otra persona pagará el precio, tú no. ¿Harías esa apuesta? La mayor parte de la gente de Wall Street diría: Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. ¿Compensación muy altos están justificados? Bueno, creo que debería hablar con cautela o hacer una excepción con la expresión muy altos. Todo es relativo. Tiene una casa de 14 millones en primera línea de playa en Florida, una casa de vacaciones en Sun Valley, Idaho. Usted y su mujer tienen una colección de arte valorada en millones de dólares. Richard Full nunca aparecía por el parque. Tenía asesores de arte en su oficina, tenía su propio ascensor, y si él no estaba, se desconectaba. Tenía técnicos que programaban el ascensor. Su chofer podía llamar cuando estaban a punto de llegar y uno de seguridad lo esperaba con el ascensor abierto. Así solo veía durante 2 o 3 segundos a la gente, se metía en su ascensor y se iba directo al piso 31. Lehman tenía una flota de aviones de empresa. ¿Qué sabe de eso? Sí. ¿Cuántos eran? Bueno, había 6, incluido un 767 y también un helicóptero. No son demasiados aviones para... Hablamos de personalidades tipo A, y esas personalidades lo saben todo en este mundo. La banca se convirtió en una pelea tonta. Yo la tengo más grande que la tuya, ese tipo de cosas. Y los que mandaban eran todos hombres. Los contratos de 50.000 millones no bastaban, así que los hacíamos de 100.000. Esa gente asumía riesgos, eran impulsivos. Jonathan Alper es un terapeuta que cuenta entre su clientela con ejecutivos del más alto nivel de Wall Street. Es parte del comportamiento, parte de su personalidad. Y se manifiesta también fuera del trabajo. Era bastante típico que saliesen, fuesen a bares de striptease, que tomasen drogas. He visto mucha cocaína y mucha prostitución. Los neurocientíficos han hecho experimentos en los que han cogido a individuos y los han introducido en máquinas de resonancia magnética y los han puesto a jugar a un juego cuya recompensa era dinero. Y se han dado cuenta de que cuando ganaban dinero, la parte del cerebro que se veía estimulada es la misma que cuando se consume cocaína. Mucha gente cree que tiene que tomar parte en ese comportamiento para conseguirlo, para ser ascendido y reconocido. Según un artículo en Bloomberg, el entretenimiento representa un 5% de los ingresos de los brokers de derivados en Nueva York, que incluirían strippers, clubs de striptease, prostitución y drogas. Un broker de Nueva York denunció en 2007 que su empresa pagaba a prostitutas con regularidad para entretener a los clientes. Hay una indiferencia patente hacia el impacto que esas acciones pueden tener en la sociedad, en la familia. No tienen problema en estar con una prostituta y después irse a casa con su esposa.
Christine Davis regentaba un servicio de prostitución de lujo desde su ostentoso apartamento. Estaba situado a pocas calles de la Bolsa de Nueva York. ¿Cuántos clientes? Unos 10.000 por aquel entonces. ¿Qué porcentaje era de Wall Street? De los mejores clientes, entre un 40 y un 50%. ¿Estaban representadas las mejores empresas de Wall Street? ¿Goldman Sachs? Lehman Brothers. Sí, estaban todos. Morgan Stanley no era tan permisivo. Creo que Goldman estaba bastante al tanto. Muchos me llamaban y me decían, ¿puedes conseguirme un Lamborghini para esta noche con la chica? Esos tíos se gastaban el dinero de la empresa. Tenía tarjetas negras de varias empresas financieras. Lo que pasa es que los servicios se facturaban como reparación de ordenadores. Investigación de clientes, ya sabe. Consultoría de mercados. En realidad les daba el papel con el membrete y les decía, haced vosotros la factura. ¿Cree que este patrón de comportamiento se extendía a los directivos de las empresas? Desde luego. Sí, sé a ciencia cierta que sí. Se extendía hasta lo más alto. Un amigo que está metido en una empresa que tiene gran presencia financiera me dijo, bueno, es hora de que sepas algo sobre las hipotecas subprime. Así que fijó una reunión entre su junta directiva y yo. Y el taquígrafo que tomaba notas salió eufórico corriendo hacia su ordenador y en menos de 3 segundos encontró ese pequeño problema de seguridad en Goldman Sachs. Era un completo desastre. Los compradores habían pedido de media el 95,3% del precio de la vivienda. Eso significa que no había dinero en casa. Si algo salía mal, se desentenderían de la hipoteca. Esta no es la hipoteca que tú firmarías, ¿o sí? Tienes que estar loco. Pero de alguna forma concedieron 8.000 de esos créditos. Los tipos terminaron en Goldman Sachs y las agencias de calificación les dieron un rating AAA, lo que significa que eran tan seguras como los bonos del Estado. Eso es una locura. Goldman Sachs vendió al menos 3.100 millones de dólares en esas CDO tóxicas en la primera mitad de 2006. El presidente de Goldman Sachs por aquel entonces era Henry Paulson, el presidente mejor pagado de Wall Street. Buenos días, bienvenidos a la Casa Blanca. Me complace informarles que he elegido a Henry Paulson como secretario del Tesoro. Tiene toda una vida de experiencia en los negocios y un extenso conocimiento de los mercados financieros. Se ha ganado una reputación de honestidad e integridad. Pensarán que sería difícil para Paulson ajustarse al sueldo de un miembro del gobierno, pero aceptar el trabajo como secretario del Tesoro fue la mejor decisión de su vida. Paulson tuvo que vender sus acciones de Goldman por valor de 85 millones de dólares cuando entró en el gobierno. Pero gracias a una ley aprobada por el presidente Bush padre, no tenía que pagar impuestos. Se ahorró 50 millones de dólares. En 2007, Alan Sloan publicó un artículo sobre las CDO adquiridas durante los últimos meses de Paulson como presidente ejecutivo. El artículo salió en octubre de 2007. Para entonces, 1/3 de las hipotecas ya habían fallado. Ahora, la mayoría han desaparecido. Un grupo que había adquirido esos productos que ya no valían nada era el sistema de pensiones de los empleados públicos de Mississippi, que proporcionaba rendimientos mensuales a casi 80.000 jubilados. Perdieron millones de dólares y ahora han demandado a Goldman Sachs. A finales de 2006, Goldman llevó las cosas aún más allá. No solo vendía CDO tóxicas, empezaron a negociar contra ellas activamente, a la vez que decían que eran inversores de gran calidad. Como Goldman apostaba de forma oculta por la caída del negocio inmobiliario, compraba permutas de AIG negociando con CDO que no tenía para recibir dinero cuando fallasen. Si le pidiera a alguien, llame a los clientes y dígales, en realidad ya no nos gustan este tipo de hipotecas y pensamos que deben saberlo. Pero no dijeron nada en realidad. Ya sabe, se podían escuchar las risas por teléfono. Goldman Sachs compró al menos 22.000 millones de dólares en permutas de AIG. Era tanto que hasta Goldman se dio cuenta de que AIG podía irse a la quiebra. Así que gastó 150 millones en asegurarse a sí mismo contra la posible caída de AIG. Después, en 2007, Goldman fue aún más allá. Empezaron a vender CDO diseñadas específicamente para que cuanto más perdiesen los clientes, más ganase Goldman Sachs.
Toda la ejecutiva de Goldman Sachs rechazó ser entrevistada para este programa, pero en abril de 2010 tuvieron que testificar ante el Congreso. 600 millones de dólares de valores de Timberwolf es lo que vendían. Antes los vendieron. Es lo que en su equipo de ventas se decían unos a otros. Tío, eso de Timberwolf fue una mierda de negocio. Eso es un email que me fue enviado a finales de julio. Correcto, y usted llamó después a Timberwolf. de la transacción. No, usted vendió Timberwolf después de eso. Hicimos negocios después de eso. Sí, vale. El siguiente email, échele un vistazo, 1 de julio de 2007, le dice al equipo de ventas, la prioridad es Timberwolf. Su prioridad era vender esa mierda. Si tuviese un interés contrario al de su cliente, tendría que comunicárselo, avisaría al cliente antes de un interés contrario. Esa es mi pregunta. Señor presidente, trato de entender a No, qué se creo que lo refiere con entiendo. interés No contrario. quiero contestar. ¿Cree usted que tiene la obligación de actuar para el mayor beneficio de sus clientes? De nuevo, senadora, se lo repito, tenemos el deber de servir a nuestros clientes mostrándoles los precios de las transacciones que nos piden que les mostremos. ¿Qué opina de vender activos que su propia gente cree que son basura? ¿Eso le molesta? Creo que deberían... ¿Eso es una hipótesis? No, es real. Bueno, Lo he entonces oído no sé. hoy. Bueno, Lo he oído hoy. Es un maltrato, una mierda. yo no he oído nada hoy que me haga pensar que fuese mal. Si no hay un conflicto, cuando le vende algo a alguien y luego está decidido a negociar en contra del mismo valor y no se lo comunica a la persona que se lo está vendiendo, ¿ve un problema? En el contexto de la búsqueda de mercados, eso no es un conflicto. Cuando oye que sus empleados en esos emails decían, Dios, qué mierda de negocio, Dios, qué pedazo de basura, ¿usted siente algo? Creo que es poco afortunado poner eso en un email. ¿Cómo? Es poco afortunado. No, por favor, ¿Solo no lo en un tome como email? no es. ¿Qué que piensa es de haber dicho poco eso? afortunado que alguien haya dicho eso en la forma que sea. ¿Tiene conocimiento de que sus competidores realizasen actividades similares? Sí, y a mayor escala que nosotros en muchos casos. John Paulson, manager de fondos de inversión, ganó 12.000 millones negociando contra el mercado de las hipotecas. Cuando Paulson se quedó sin valores hipotecarios contra los que negociar, trabajó con Goldman Sachs y el Deutsche Bank para crear más. Morgan Stanley también estaba vendiendo valores hipotecarios contra los que negociaba y ha sido denunciado por el Fondo de Jubilación de los Empleados Públicos de las Islas Vírgenes por fraude. La demanda alega que Morgan Stanley sabía que las CDO eran basura. Aunque tenían calificación AAA, Morgan Stanley negociaba para que fracasasen. Un año después, Morgan Stanley había ganado cientos de millones de dólares, mientras los inversores habían perdido casi todo su dinero. Goldman Sachs, John Paulson y Morgan Stanley no estaban solos. Los fondos de inversión variable Tricadia y Magnetar ganaron miles de millones negociando contra las CDO que habían diseñado con Merrill Lynch, JP Morgan y Lehman Brothers. Las CDO se vendían como inversiones seguras. Usted habría pensado en los fondos de pensiones y habría dicho, son subprime, ¿por qué los estoy comprando? Pero estaban esos chicos de Moody's y Standard & Poor's diciendo, son AAA. Ninguno de esos valores se adquirían sin el imprimatur, el visto bueno previo de las agencias de calificación. Las tres agencias de calificación, Moody's, S&P y Fitch, ganaron miles de millones dando altas calificaciones a valores de riesgo. Moody's, la mayor agencia de calificación, cuadriplicó sus beneficios entre 2000 y 2007. Moody's y Standard & Poor's se vieron compensados por los informes de calificación. Cuantos más valores estructurados recibieran la AAA, mayores las ganancias del trimestre. Suponga que va al New York Times y dice, si escribe una historia positiva le doy $500,000. Si no lo hace, no le daré nada. Las agencias de calificación podían haber parado esto y haber dicho, lo sentimos, pero vamos a ser más estrictos en nuestros estándares. Hubiesen cortado el grifo inmediatamente de los fondos a los solicitantes de riesgo. Los instrumentos de calificación AAA se incrementaron de unos cuantos a miles y miles. Cientos de miles de millones de dólares siendo calificados y, ya sabe... ¿Al año? Al año, sí. Ya he testificado ante las dos cámaras del Congreso sobre la calificación de los créditos y en ambas ocasiones los abogados recitaron vehementemente la primera enmienda y argumentaron que cuando se dice que algo está calificado AAA es simplemente una opinión,
no se debe confiar en ella. La calificación de Standard & Poor's expresa su opinión. Nuestros ratings son opiniones. Son opiniones. Opiniones. Esos son solo opiniones. Creo que estamos poniendo énfasis en el hecho de que nuestros ratings son opiniones. No han compartido sus opiniones con nosotros. Todos han rechazado ser entrevistados para este programa. No hablan del valor de mercado de un activo, de la volatilidad de su precio o de su adecuación como inversión. Tercera parte. La crisis. Muchos economistas venían en nuestra ayuda y decían, oh, es una burbuja y va a explotar y va a ser un verdadero problema para la economía. Algunos dijeron que incluso podría haber una recesión. ¿Cuál era el peor escenario? De hecho, ¿vamos a ver bajar los precios sustancialmente por todo el país? No estoy de acuerdo con esa premisa. Es una situación poco probable. Nunca ha habido un descenso del precio de la vivienda a nivel nacional. Ben Bernanke llegó a presidente de la Reserva Federal en febrero de 2006. El mejor año para los préstamos subprime. Pero a pesar de las muchas advertencias, Bernanke y la Reserva Federal no hicieron nada. Ben Bernanke rechazó ser entrevistado para este programa. Robert Wenysda se reunió con Ben Bernanke y con su directiva en 3 ocasiones después de que Bernanke se convirtiese en presidente. Solo en la última reunión sugirió que había un problema y que el gobierno debería investigarlo. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? 11 de marzo de 2009 en Washington. ¿Este año? Nos reunimos este año, sí. ¿Y los años anteriores también se reunió con él? ¿Incluso en 2008? Sí. Uno de los 6 gobernadores de la Reserva Federal a cargo de Bernanke era Frederick Mishkin, elegido por el presidente Bush en 2006. ¿Participó en las reuniones semestrales entre Robert Wenysda y Green Lining con la Reserva Federal? Sí, participé. Estaba en el comité que estaba al cargo, el Comité de Asuntos de Consumo. Wenysda advirtió de una manera muy explícita de lo que estaba ocurriendo y llegó a la Reserva Federal con documentación de los tipos de créditos que se hacían frecuentemente y se le escuchó educadamente, pero no se hizo nada. Sí, pero yo no conozco los detalles en términos de hecho, yo no... La información que él proporcionó no la conozco exactamente. Si les soy honesto, no recuerdo esa discusión, pero ciertamente había problemas que se avecinaban, pero la pregunta es cómo eran de importantes. ¿Por qué no investigaron? Creo que alguien lo hizo. Teníamos a un gran grupo de gente investigando, pero por alguna razón... Que no puede hablar en serio. Si hubiesen investigado, habrían descubierto. Bueno, es muy fácil decir lo que podríamos haber descubierto. Ya en 2004, el FBI había advertido de una epidemia de fraude hipotecario. Informaron de tasaciones infladas, falsedad en documentación y otras actividades fraudulentas. En 2005, el economista jefe del FMI, Raghuram Rajan, advirtió de que los incentivos peligrosos podían llevar a una crisis. Después vino la advertencia de Nouriel Roubini en 2006, el artículo de Alan Sloan en la revista Fortune y el Washington Post en 2007, y las advertencias repetidas del FMI. Quiero decir que, debido a la situación, la crisis a la que nos enfrentamos es una gran crisis. ¿Con quién habló? Con el gobierno, el Tesoro, la Reserva Federal, con todos. En mayo de 2007, Bill Ackman, director de fondos de inversión variables, hizo circular una presentación titulada ¿Quién será el responsable?, donde describía cómo acabaría la burbuja. Y a principios de 2008, Charles Norris publicó un libro sobre la crisis inminente. No estaba seguro de lo que hacía y podía sospechar que los estándares de concesión se habían debilitado. Pero la pregunta es, ¿tendría que haberlo sabido? En 2008, los embargos se disparaban y la cadena de los activos reventó. Los acreedores ya no podían vender los préstamos a bancos de inversión y cuando los créditos fueron mal, miles de acreedores quebraron. Chuck Prince de Citibank dijo: tenemos que bailar hasta que pare la música. En realidad la música ya se había parado cuando dijo eso. El mercado de las CDO se derrumbó y dejó a los bancos de inversión con cientos de miles de millones en créditos, CDO y bienes inmuebles que no podían vender. Cuando comenzó la crisis, tanto la administración Bush como la Reserva Federal estaban totalmente fuera de onda.
No entendían el alcance. ¿En qué momento pensó por primera vez que era peligroso, que estaba mal? Lo recuerdo muy bien. Creo que fue en una reunión del G7 en febrero de 2008. Y recuerdo haber hablado del problema con Hank Paulson. Y recuerdo claramente que le dije, Hank, estamos viendo venir ese tsunami. Y lo único que estamos pensando es qué bañador nos vamos a poner. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Qué pensaba? Las cosas están bajo control, sí, ya estamos estudiando la situación con mucho cuidado y... sí, bajo control. Vamos a seguir creciendo, ¿de acuerdo? Y obviamente si seguimos, si crecemos, no hay recesión, ¿de acuerdo? Eso lo sabemos todos. La recesión ya había comenzado 4 meses antes de que Paulson dijese esto. En cuestión de días, uno de los pilares de Wall Street se ha En marzo de vendido al 2008, JP el banco de inversión Bear Stearns se quedó sin liquidez y fue adquirido por JP Morgan Chase a $2 por acción. El trato fue respaldado por $30.000 millones de los fondos de emergencia de la Reserva Federal. Era el momento de que la administración actuase y aplicase varias medidas que hubiesen reducido el riesgo en el sistema. La información que recibo de algunas entidades es que el final no es este, que vendrán otras catástrofes. Bueno, he visto a todos los bancos de inversión trabajando con la Reserva Federal para fortalecer su liquidez y su capital. Recibo informes constantes. Nuestros reguladores están vigilantes. El 7 de septiembre de 2008, Henry Paulson anunció que la Reserva tomaba el control de Fannie Mae y Freddie Mac, dos gigantes de las hipotecas al borde de la quiebra. Ninguna de nuestras acciones de hoy reflejan en manera alguna un cambio sobre la corrección de precios o la fuerza de alguna otra institución financiera del país. 2 días después, Lehman Brothers anunció pérdida récord de $3.200 millones y se desplomó en bolsa. Los sucesos de septiembre en Lehman y AIG cayeron como por sorpresa. Fue después de Julio y de Fannie y Freddie. Así que claramente había algo más importante que lo de septiembre. Y nadie sabía nada. Creo que eso es correcto. Bear Stearns fue clasificada AAA casi un mes antes de la quiebra. Más bien AA. AA, Sí. vale. Sí, AA sigue sin ser la quiebra. No, es un grado alto de inversión, una calificación de inversión sólida. Lehman Brothers AA 2 días antes de la caída, AIG AA días antes del rescate, Fannie Mae y Freddie Mac eran AAA cuando lo rescataron, Citigroup, Merrill, todos ellos tenían altas calificaciones. ¿Cómo puede ser? Pues es una buena pregunta. Es una gran pregunta. En ningún momento la administración fue a las principales instituciones y les dijo, esto es grave, díganos en qué posición están y sin tonterías. ¿Cómo están? Bueno, primero los reguladores. Ese es su trabajo. Su trabajo es entender la exposición al riesgo de las instituciones y tienen un entendimiento que creo que se agudizó aún más con la crisis y sus consecuencias. Disculpe, pero eso claramente no es cierto. ¿Qué quiere decir con eso? En agosto de 2008, cuando eran conscientes de las calificaciones de los créditos que recibían Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, ¿pensaba que eran precisas? Bueno, en aquel tiempo, que fue antes de que las calificaciones dejasen de ser precisas, porque después se deterioraron sustancialmente. No lo hicieron. Hubo un deterioro en los términos de la industria. En lo que afecta a la industria, ciertamente los precios de las acciones... No algunas. Todas las firmas recibían al menos AA hasta un par de días antes de ser rescatadas. Bueno, entonces la respuesta es no sé lo suficiente para responder a su pregunta sobre ese aspecto. El gobernador Fred Mishkin renuncia al cargo a partir del 31 de agosto. Planea volver a su puesto como docente en la Escuela de Negocios de Columbia. ¿Por qué dejó la Reserva Federal en agosto de 2008? Quiero decir, en medio de la peor crisis financiera. Porque tenía que revisar un libro de texto. Su marcha deja vacíos 3 de los 7 puestos de la mesa, justo cuando la economía más los necesita. Bueno, estoy seguro de que su libro es muy importante y muy leído, pero en agosto de 2008, ya sabe, estaban sucediendo cosas más importantes en el mundo, ¿no cree? El viernes 12 de septiembre, Lehman Brothers se quedó sin liquidez y toda la industria de los bancos de inversión se hundía rápidamente. La estabilidad del sistema financiero global estaba en peligro.
Ese fin de semana, Henry Paulson y Timothy Geithner, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, convocaron una reunión de emergencia con los presidentes de los principales bancos en un intento por rescatar a Lehman. Pero Lehman no era el único. Merrill Lynch, otro importante banco de inversión, estaba también al borde de la quiebra. Ese domingo fue adquirido por el Banco de América. El único banco interesado en comprar Lehman fue la británica Barclays. Pero los reguladores británicos exigieron una garantía financiera del gobierno norteamericano. Paulson se negó. Ni Lehman ni el gobierno federal tenían un plan para actuar durante la quiebra. Nos metimos todos en un taxi y nos fuimos al Banco de la Reserva Federal. Querían que la quiebra se declarase antes de la medianoche del 14 de septiembre. Seguimos presionando. Sería un terrible suceso. Y en algún momento se utilizó la palabra Armagedón. ¿Habían considerado las consecuencias posibles de lo que estaban proponiendo? El efecto en el mercado sería extraordinario. ¿Dijo usted eso? Sí. Dijeron que habían tenido en cuenta todos los comentarios que habíamos hecho y que aún creían que para calmar los mercados y seguir adelante era necesario que Lehman fuese a la quiebra. Calmar los mercados. Sí. ¿Cuándo le dijeron por primera vez que efectivamente Lehman Brothers estaba en quiebra? Después de ocurrir. Después de ocurrir. Vale, muy bien. ¿Y cuál fue su reacción cuando se enteró? Cielo santo. Paulson y Bernanke no habían consultado con otros gobiernos y no entendían las consecuencias de las leyes de bancarrota extranjeras. Lehman Brothers en Londres sigue vaciando sus despachos. Según la ley británica, la oficina de Londres tenía que cerrar inmediatamente. Se suspendieron todas las transacciones y había miles y miles y miles de ellas. Los fondos de inversión variables que tenían activos con Lehman en Londres descubrieron de la noche a la mañana que no podían recuperar sus activos. Uno de sus puntos vitales falló y tuvo muchos efectos secundarios por todo el sistema. El mercado de valores más antiguo del país ha perdido alrededor de 750 millones de dólares por la deuda adquirida con el ahora en bancarrota Lehman Brothers. El fracaso de Lehman también causó una caída en el mercado del papel comercial del que las empresas dependen para pagar ciertos gastos, como las nóminas. Tendrán que despedir a sus obreros, no pueden comprar recambios, detienen los negocios durante las operaciones. De repente la gente se preguntaba, ¿en qué podemos creer? Ya no hay nada en lo que podamos confiar. La misma semana, AIG debía 13.000 millones de dólares a los poseedores de permutas y no tenía el dinero. AIG era otra pieza clave. Si AIG se detenía, todos los planes que pudiésemos tener se paraban. El 17 de septiembre, AIG pasó a manos del gobierno. Un día después, Paulson y Bernanke pidieron al Congreso 700.000 millones de dólares para rescatar a los bancos. Hemos venido juntos. Advirtieron que la alternativa podría ser una catastrófica crisis financiera. Daba miedo. Ya sabe, el sistema entero paralizado. Cada parte del sistema financiero, del sistema de crédito. Nadie podía pedir dinero prestado. Era como un paro cardíaco del sistema financiero. Juego con las cartas que me han tocado. Estoy jugando con... Bueno, estoy jugando con las consecuencias de lo que se hizo hace muchos años. El secretario Paulson dijo durante la crisis que las posibles consecuencias serían planas, así las llamó. No estoy seguro. No lo dice en serio, ¿verdad? Se lo digo en serio. ¿Qué esperaba? ¿Qué quería usted que dijese? Él fue el promotor de prohibir la regulación de las permutas y quien aumentó el límite en el apalancamiento de los bancos de inversión. ¿Se lo repito? Yo... ¿Mencionó esas cosas? Nunca he oído que mencionase esas cosas. ¿Podría apagar eso un segundo? Henry Paulson rechazó ser entrevistado para este programa. Cuando AIG fue rescatada, los poseedores de permutas, de los cuales el mayor era Goldman Sachs, recibieron 61.000 millones de dólares al día siguiente. Paulson, Bernanke y Tim Geithner obligaron a AIG a pagar $1 por cada dólar en vez de negociar precios más bajos. Al final, el rescate de AIG costó al contribuyente 150.000 millones de dólares. 160.000 millones fueron a AIG y 14.000 a Goldman Sachs. Al mismo tiempo, Paulson y Geithner obligaron a AIG a renunciar a su derecho a demandar a Goldman u otros bancos por fraude. ¿No hay un problema en hacer eso cuando quien está solucionando la crisis es el antiguo presidente del Consejo de Administración de Goldman Sachs, alguien que jugó un papel fundamental en las causas?
Bueno, creo que es justo decir que los mercados financieros hoy son increíblemente complicados. Y proporcionar con urgencia el dinero. El 4 de octubre de 2008, el presidente Bush firma un rescate de 700.000 millones. Pero los mercados siguen cayendo, mientras los miedos a una recesión global ya están en camino. La ley de rescate no hace nada para evitar la marea de despidos y embargos. El desempleo en los Estados Unidos y Europa pronto sube hasta el 10%. La recesión se acelera y se extiende a nivel mundial. Empecé a sentir miedo porque no habíamos predicho que el mundo entero estaría igual y al mismo tiempo. En diciembre de 2008, General Motors y Chrysler se enfrentaban a la bancarrota. Y como los norteamericanos reducían el gasto, las empresas chinas veían sus ventas desplomarse. Más de 10 millones de obreros inmigrantes en China perdieron sus empleos. Y al final, como siempre, los pobres son los que pagan. Aquí puedes ganar mucho dinero, como 70, 80 dólares al mes. Como granjera, en el campo no ganas tanto dinero. Los obreros envían el dinero a sus ciudades de origen, para sus familias. La crisis comenzó en Estados Unidos. Todos sabíamos que llegaría a China. Algunas fábricas intentan despedir a los obreros. Y algunos ahora son pobres porque perdieron sus empleos. Sus vidas son más difíciles. Estábamos creciendo un 20%. Era un año estupendo. Y de repente bajamos a menos 9% este trimestre. Las exportaciones cesaron. Y hablamos de un 30%. Perdimos dinero. Nos caímos al abismo. Incluso cuando se destapaba la crisis, no sabíamos cuánto se iba a extender o lo grave que iba a ser. Y aún esperábamos poder hacer algo, hallar la forma de zafarnos y ponernos a salvo de la tormenta. Pero no fue posible. Es un mundo muy globalizado, las economías están interconectadas. Los embargos en los Estados Unidos alcanzan los 6 millones a principios de 2010. Cada vez que una casa sale a subasta, afecta a todos los que viven alrededor, porque la propiedad sale al mercado y se vende a un precio más bajo. Muchas ni siquiera están en buenas condiciones. Calculamos que otros 9 millones de propietarios perderán sus casas. Salimos un fin de semana a ver, a mirar qué casas estaban de venta. Miramos una, el pago iba a ser de 3.200. Columba Ramos y su marido no hablan inglés. Fueron estafados por un comercial de hipotecas al que pagaba un prestamista abusivo. Muy bonita la casa, el pago bajo, todo era... Sacamos la lotería, pero la realidad fue cuando llegó el primer pago. Y yo en lo personal me sentía muy mal con mi esposo. Porque trabaja demasiado y tenemos 3 hijos. Ciudad Campamento, Condado de Pinellas, Florida. La mayoría de los que he visto últimamente son gente golpeada por la economía. Estaban viviendo al día con sus sueldos y por desgracia se terminó. Y el subsidio no paga la hipoteca, no paga la letra del coche. Era conductor de un camión y cerraron el negocio de las maderas, cerraron los aserraderos y todo. Me mudé aquí, tenía trabajo en la construcción, pero el trabajo en la construcción se acabó. Es muy duro, hay mucha gente por aquí
Y pronto se verán más campamentos como este porque no hay trabajo. Cuarta parte. Responsabilidad. Cuando la compañía va bien, nosotros vamos bien. Pero cuando no va bien, para nosotros tampoco. Los hombres que destruyeron sus propias compañías y metieron al mundo en la crisis escaparon del naufragio con sus fortunas intactas. Los 5 altos ejecutivos de Lehman Brothers ganaron más de 1.000 millones entre 2000 y 2007. Y cuando la empresa se fue a la quiebra, se quedaron con todo su dinero. El sistema funcionó. No tenía sentido dar un crédito que fuese a fallar porque perderíamos. Ellos perdían, el titular perdía, la comunidad perdía y nosotros perdíamos. Angelo Mosillo, presidente del Consejo de Administración de Countrywide, ganó 470 millones de dólares entre 2003 y 2008. 140 millones fueron por competencia desleal en la venta de sus acciones de Countrywide 12 meses después de que quebrara. Al final, la Junta es la responsable si un negocio fracasa, porque es la responsable de contratar o despedir ejecutivos, de controlar las decisiones estratégicas. El problema con la composición de las juntas en Estados Unidos es cómo son elegidas. Muchas veces son elegidas por el presidente. La junta directiva y los comités de compensación son los dos organismos mejor situados para determinar las primas a los ejecutivos. ¿Qué le parece lo que han hecho en los últimos 10 años? Bueno, creo que si tuviera que calificarlo, les daría un notable. Porque un notable, sí. No un suspenso. No un suspenso, no. Stan O'Neill, presidente de Merrill Lynch, recibió 90 millones de dólares solo entre 2006 y 2007. Después de haber llevado a su compañía a la ruina, la junta de Merrill Lynch le permitió dimitir y se llevó 161 millones de indemnización. En vez de ser despedido, a Stan O'Neill se le permitió dimitir y se llevó 161 millones de dólares. Esa es la decisión que tomó la Junta en ese momento. ¿Y qué nota le daría a esa decisión? Es difícil, no creo que le diera un notable también. El sucesor de O'Neill, John Tain, recibió 87 millones en 2007. Y en diciembre de 2008, 2 meses después de que Merrill fuese rescatada por los contribuyentes, Tain y la Junta de Merrill se repartieron miles de millones en bonus. En marzo de 2008, la división de productos financieros de AIG perdió 11.000 millones de dólares. En vez de ser despedido, Joseph Casano, director de la división, continuó como asesor por $1 millón al mes. Hay que estar seguro de que los jugadores clave, los trabajadores clave en la división financiera de AIG conservan ese potencial intelectual. Asistí a una cena muy interesante organizada por Hank Paulson hace algo más de un año, con ejecutivos y algunos de los presidentes de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Y, sorprendentemente, todos esos caballeros decían, hemos sido muy avariciosos, tenemos parte de la responsabilidad. Bien, y se volvían hacia el secretario del Tesoro y le decían, usted debería regular más, porque somos tan avariciosos que no lo podemos evitar. La única forma de evitarlo es con más regulación. He hablado con muchos banqueros sobre esta cuestión, incluso con algunos muy importantes, y es la primera vez que escucho que alguien dice que en realidad querían que sus compensaciones fuesen reguladas. Sí, porque entonces tenían miedo. Y después de que empezó a aparecer la solución a la crisis, probablemente cambiaron de opinión. En los Estados Unidos, los bancos eran más grandes, más poderosos y más concentrados que nunca. Había pocos competidores. Muchos de los bancos pequeños habían sido absorbidos por los grandes. JP Morgan hoy es aún más grande de lo que ya era. JP Morgan absorbió primero a Bear Stearns y después a WAM. El Banco de América absorbió a Countrywide y a Merrill Lynch, Wells Fargo a Wachovia. Después de la crisis, la industria financiera, incluyendo la mesa de servicios financieros, trabajó más duro que nunca contra la reforma. El sector emplea a 3.000 lobistas, más de 5 por cada miembro del Congreso. ¿Cree usted que la industria financiera tiene excesiva influencia política en los Estados Unidos? No, creo que todas las personas del país están representadas en Washington. ¿Y cree que todos los sectores de la sociedad americana tienen acceso igualitario y justo al sistema? Se puede entrar en cualquier sala a escuchar, en la que quiera. Sí, lo creo. Cualquiera puede entrar en una sala, pero no todo el mundo puede firmar los cheques que firma la industria o comprometerse a hacer contribuciones a la política como las que hace esta industria. Entre 1998 y 2006, la industria financiera gastó más de 5.000 millones de dólares en apoyo y contribuciones a las campañas. Y desde la crisis,
han gastado aún más dinero. La industria de las finanzas también ejerce su influencia de una forma más sutil, y la mayoría de los estadounidenses no lo sabe. Han corrompido el estudio mismo de la economía. La desregularización recibió un tremendo apoyo financiero e intelectual, porque la gente argumentaba que era en su propio beneficio. Los economistas profesionales eran la fuente de esa ilusión. Desde los años 80, los economistas académicos han sido los mayores defensores de la desregularización y tuvieron un papel influyente en la decisión de la política gubernamental. Pocos expertos en economía advirtieron sobre la crisis. Incluso después de la crisis, muchos se oponían a la reforma. Los tipos que enseñan esas cosas solían recibir mucho dinero como asesores, profesores de escuelas de negocios que no viven del sueldo de docente. Ganaban mucho dinero. Durante la última década, la industria financiera ha entregado 5.000 millones en contribuciones políticas en los Estados Unidos. Es mucho dinero. ¿Eso no le molesta? No. Martin Feldstein es profesor en Harvard y uno de los economistas más destacados del mundo. Como asesor jefe económico del presidente Reagan, fue uno de los mayores artífices de la desregularización. Desde 1988 hasta 2009, estuvo en la junta de AIG y AIG División Financiera, que le pagaron millones de dólares. ¿Se arrepiente de haber estado en la junta de AIG? Sin comentarios. No, no me arrepiento de haber estado en la junta de AIG. ¿De nada? No, de nada. Absolutamente de nada. Vale. ¿Se arrepiente de alguna decisión de AIG? No puedo decir nada más sobre AIG. He sido docente en Northwestern, Chicago, Harvard y Columbia. Glenn Hubbard es el decano de la Escuela de Negocios de Columbia. Era el presidente del Consejo de Asesores Económicos con Bush. ¿Cree que la industria financiera tiene demasiado poder político en los Estados Unidos? No lo creo, no. No tendría usted esa impresión si viese los varapalos que reciben con regularidad en Washington. Muchos destacados académicos han hecho fortunas ayudando a la industria financiera en los debates públicos y la política gubernamental. El grupo de análisis, Charles River y Asociados, Compass Lexicon y Law and Economics Consulting Group manejan una industria de millones de dólares que proporciona expertos que pueden ser contratados. Dos banqueros que usaban esos servicios eran Ralph Cioffi y Matthew Tanin, directores del fondo de inversión variable Bear Stearns, perseguidos por fraude. Después de contratar al grupo de análisis, ambos fueron absueltos. A Glenn Hubbard se le pagaron $100.000 por testificar en su defensa. ¿Cree usted que la economía es una disciplina con un conflicto de intereses? No sé a qué se refiere. ¿Cree usted que una parte significativa de la disciplina económica, los economistas, tienen conflictos de intereses financieros que podrían poner en cuestión, de alguna forma? Oh, ya veo de qué habla. Lo dudo. La mayoría de los economistas académicos no son gente pudiente de negocios. Hubbard gana $250.000 al año como miembro de la junta de MetLife. Estuvo anteriormente en la junta de Capmark, una de las prestamistas más importantes para hipotecas durante la burbuja, que fue a la quiebra en 2009. También fue asesor de Nomura Securities, KKR Financial Corporation y otras firmas financieras. Laura Tyson, que rechazó ser entrevistada para este documental, es profesora en la Universidad de California, Berkeley. Fue la presidenta del Consejo de Asesores Económicos y después directora del Consejo Económico Nacional de la Administración Clinton. Poco después de dejar el gobierno, se unió a la junta de Morgan Stanley, que le pagaba $350.000 al año. Ruth Simons, presidenta de la Universidad de Brown, gana más de $300.000 al año en la junta de Goldman Sachs. Larry Summers, que como secretario del Tesoro jugó un papel crucial en la desregularización de los derivados, se convirtió en presidente de Harvard en 2001. Mientras estaba en Harvard, ganaba millones como asesor de fondos de inversión y millones más dando conferencias, muchas para bancos de inversión. Según este informe oficial, el patrimonio de Summers está entre los 16,5 y los 39,5 millones de dólares. Frederick Miskin, que volvió a la Escuela de Negocios de Columbia tras dejar la Reserva Federal, declaró en este informe que su patrimonio estaba entre los 6 y los 17 millones de dólares.
En 2006 fue coautor de un estudio del sistema financiero islandés. Correcto. Islandia es un país avanzado con excelentes instituciones, baja corrupción, leyes que se cumplen. La economía ya se ha ajustado a la liberalización financiera con una regulación prudencial y una supervisión que en general es bastante estricta. Sí, eso fue un error. Resultó que la regulación prudencial y la supervisión no eran estrictas en Islandia, y menos durante ese periodo. ¿Qué le llevó a pensar que lo era? Creo que se habla según la información que se tiene, y generalmente la visión es que Islandia tenía muy buenas instituciones, que era un país muy avanzado y que no era... ¿Quién le dijo eso? ¿Qué investigación hizo? Bueno, se habla con gente. Se tiene fe en el Banco Central, que fue el que falló en sus funciones. Y bueno, claro, esto llevó a... ¿Por qué tenía fe en el Banco Central? Bueno, esa fe, bueno, con la información que se tiene... ¿Cuánto le pagaron por escribirlo? Se me pagó. Eso es información pública. Frederick Mishkin cobró $124.000 de la Cámara de Comercio de Islandia por escribir este informe. En su currículum, el título de ese informe ha cambiado de estabilidad financiera en Islandia a inestabilidad financiera en Islandia. Bueno, no sé. Sea lo que sea, puede ser un error tipográfico. Es sabido por el público que cuando alguien hace una investigación sobre un asunto, se descubre si tiene un conflicto financiero en esa investigación. Pero por lo que yo sé, no hay medidas al respecto. No me imagino a nadie no haciendo eso. Me refiero a plasmarlo en papel. Habría una sanción profesional por fallar en eso. No veo aquí en ningún sitio del estudio, no ha indicado que le ha pagado la Cámara de Comercio de Islandia por realizarlo. No, yo no sé. Vale. Richard Portes, el economista más famoso de Gran Bretaña y profesor en la Escuela de Negocios de Londres, fue comisionado también por la Cámara de Comercio de Islandia en 2007 para que escribiese un informe alabando al sector financiero islandés. Los bancos tienen mucha liquidez. Han ganado dinero con la caída de la corona islandesa. Son bancos fuertes. Sus fondos de mercado están asegurados para el año siguiente. Están bien gestionados. Richard, muchas gracias. Como Mishkin, Portes tampoco incluyó en el informe que había cobrado de la Cámara de Comercio de Islandia. ¿Exige Harvard que se revelen los conflictos de intereses financieros en las publicaciones? No, según mi conocimiento. ¿Usted pide que se informe de las compensaciones que se reciben de actividades externas? No. ¿No cree que es un problema? No veo por qué. Martin Feldstein en la junta de AIG, Laura Tyson que se va a la de Morgan Stanley, Larry Summers ganando 10 millones al año como asesor de empresas financieras. Irrelevante. Pues sí. Sí, básicamente irrelevante. Ha escrito varios artículos sobre gran variedad de asuntos. ¿Nunca le pareció oportuno investigar los riesgos de las permutas no reguladas? No, nunca. La misma pregunta sobre las compensaciones a ejecutivos, la regulación del gobierno de las empresas, el efecto de las contribuciones políticas. No sé si tendría algo que añadir a esas discusiones. Estoy viendo su currículum. Me parece que la mayoría de sus actividades externas son asesoría y dirección de acuerdos con empresas de servicios financieros. ¿No está usted de acuerdo con la clasificación? No, mis clientes como asesor no aparecen en mi currículum, así que... no sé. ¿Quiénes son sus clientes como asesor? No creo que tenga que hablar de eso con usted. Muy bien. Tiene un par de minutos más y la entrevista se acaba. ¿Trabaja usted como asesor para alguna empresa financiera? La respuesta es sí. Pero no quiero entrar en detalles sobre eso. ¿Incluye empresas de servicios financieros? Posiblemente. ¿No lo recuerda? No estoy ante un jurado, señor. He sido educado dándole tiempo tontamente, ahora lo veo. Le quedan 3 minutos. Aprovéchelos bien. En 2004, en el pico de la burbuja, Glenn Hubbard fue coautor de un artículo muy leído junto con William C. Dudley, el economista jefe de Goldman Sachs. En el artículo, Hubbard alaba los créditos derivados y la cadena de titulación, al exponer que han mejorado la distribución del capital y aumentado la estabilidad financiera. Cita la volatilidad reducida de la economía y expone que las recesiones se han vuelto menos frecuentes y más livianas. Los derivados crediticios ayudan a proteger a los bancos de las pérdidas y ayudan a distribuir el riesgo. Un investigador médico escribe un artículo diciendo que para curar esta enfermedad hay que tomar cierto medicamento. Resulta que el doctor recibe el 80% de sus ingresos de la venta de ese medicamento. Eso no le molesta. Creo que es importante explicar que
que... Bueno, esos dos casos de los que estamos hablando son un poco diferentes porque... Los presidentes de las universidades de Harvard y de Columbia rechazaron hacer comentarios sobre los conflictos de intereses académicos. Ambos rechazaron ser entrevistados para este programa. Bien, ¿qué opina de la economía como disciplina? Bueno, es decir, en realidad no tiene ninguna relevancia y de hecho creo que es una parte importante del problema. Quinta parte. ¿Dónde estamos ahora? El aumento de poder del sector financiero en Estados Unidos fue parte de un cambio más amplio. Desde los años 80, los Estados Unidos se habían convertido en una sociedad menos igualitaria y su posición como potencia económica había decaído. Empresas como General Motors, Chrysler y US Steel, en tiempos núcleo de la economía del país, estaban mal gestionadas y se quedaban atrás con respecto a sus competidores extranjeros. Mientras países como China abrían sus economías, las compañías estadounidenses se deslocalizaban para ahorrar dinero. Durante muchos años, 660 millones de personas en el mundo desarrollado estaban protegidos de forma efectiva de toda esa mano de obra adicional que existía en el planeta. De repente, el telón de bambú y el telón de acero cayeron y había 2.500 millones de personas extra. Los operarios de Estados Unidos eran despedidos por decenas de miles. Se destruyó la base productiva en el curso de muy pocos años. Mientras decaían las manufacturas, surgieron otras industrias. Los Estados Unidos lideran el mundo en tecnología de la información, donde es fácil encontrar empleos bien pagados. Pero esos empleos requieren cualificación. Y para el ciudadano medio, la universidad está cada vez más lejos de su alcance. Mientras las universidades privadas más importantes como Harvard obtenían millones en donaciones, los fondos para las universidades públicas se reducían y aumentaban las tasas. Las tasas de la Universidad Pública de California subieron de $650 en los años 70 hasta $10.000 en 2010. La razón más importante para los estadounidenses en su decisión de ir a la universidad o no es el dinero que tienen que pagar. Mientras, la política fiscal cambió para favorecer a los adinerados. Cuando tomé posesión, me pareció que los impuestos eran demasiado altos, y lo eran. El cambio más radical fue una serie de reducciones en los impuestos diseñadas por Glenn Hoover, quien por aquel entonces era el asesor económico jefe del presidente Bush. La administración Bush redujo sustancialmente los impuestos en las ganancias por inversiones, dividendos y eliminó el impuesto de sucesiones. Teníamos un plan integral que cuando se aplicó dejó casi 1,1 billones de dólares en manos de los trabajadores, inversores y pequeños propietarios. Muchos de los beneficios de esa bajada de impuestos fueron al 1% de estadounidenses adinerados. Y por cierto, ha sido pieza fundamental de nuestra política de recuperación económica. El reparto desigual de la riqueza en los Estados Unidos es ahora mayor que en cualquier otro país desarrollado. Las familias respondieron a estos cambios de dos formas: o trabajando más horas, o endeudándose. Mientras la clase media caía más y más, hay una insistencia política por responder, haciendo más fácil el crédito. No tienen por qué tener una casa miserable. El comprador con bajos ingresos puede tener una casa tan bonita como la de cualquiera. Las familias americanas pidieron créditos para financiar sus casas, sus coches, su seguro médico y la educación de sus hijos. La gente del 90% más bajo perdió poder adquisitivo entre 1980 y 2007. Se fue todo al 1% de arriba. Por primera vez en la historia, el estadounidense medio tenía menos educación y menos prosperidad que sus padres. La era de la avaricia, de la irresponsabilidad en Wall Street y en Washington nos ha dejado la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Cuando la crisis golpeó justo antes de las elecciones de 2008, Barack Obama apuntó a Wall Street por su avaricia y a los fallos en la regularización como ejemplos de los cambios necesarios en los Estados Unidos.
La falta de control por parte de Washington sobre Wall Street nos ha llevado a todo este desastre. Después de tomar posesión, el presidente Obama habló de la necesidad de reformar la industria financiera. Queremos un regulador en el sistema que incremente los requisitos al capital. Necesitamos una agencia de defensa del consumidor. Hay que cambiar la cultura de Wall Street. Pero cuando finalmente fueron aplicadas a mediados de 2010, las reformas financieras fueron muy débiles. En algunas áreas críticas, incluyendo las agencias de calificación, los lobbies y la compensación, no se propuso nada significativo. Si me habla de Obama y de su reforma regulatoria, mi respuesta en una palabra sería ja. Hubo muy pocas reformas. ¿Por? Es un gobierno de Wall Street. Obama escogió a Timothy Geithner como secretario del Tesoro. Geithner era presidente de la Reserva Federal de Nueva York durante la crisis y uno de los jugadores clave en la decisión de Goldman Sachs de pagar dólar por dólar en las apuestas contra las hipotecas. Cuando Tim Geithner estaba testificando, se le confirmó como secretario del Tesoro y dijo: nunca he sido regulador. Eso me dice que nunca entendió su trabajo como presidente de la Reserva de Nueva York. Timothy Geithner rechazó ser entrevistado para este programa. El nuevo presidente de la Reserva de Nueva York es William C. Dudley, antiguo economista jefe de Goldman Sachs, que escribió un artículo con Glenn Hubbard sobre los derivados. El jefe de personal de Geithner es Mark Patterson, antiguo lobista de Goldman. Y uno de los asesores es Louis Sachs, que dirigió Tricadia, una compañía muy involucrada en negociar contra los activos de hipotecas que vendía. Como presidente de la Comisión de Valores, Obama nombró a Gary Gensler, antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, que ayudó a prohibir la regulación de los derivados. Para dirigir la Comisión de Valores, eligió a Mary Shapiro, antigua presidenta del Consejo de Administración de la FINRA, el organismo de autorregulación de los bancos de inversión. El jefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, ganó $320.000 trabajando para la junta de Freddie Mac. Tanto Martin Feldstein como Laura Tyson son miembros de la Junta de Asesores para la Recuperación Económica de Obama, y el asesor económico jefe de Obama es Larry Summers. Muchos de los asesores económicos son los mismos que construyeron la estructura. Cuando quedó claro que Summers y Geithner iban a tener un papel clave como consejeros, primero, supe que el status quo iba a seguir igual. La administración Obama se resistió a la regularización de las compensaciones incluso cuando los líderes mundiales tomaron medidas. La industria financiera es una industria de servicios que debería servir a otros antes que a sí misma. En septiembre de 2009, Christine Lagarde y los ministros de finanzas de Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, España y Alemania pidieron a los países del G20, incluidos los Estados Unidos, que impusiesen regularizaciones estrictas en las compensaciones bancarias. Y en julio de 2010, el Parlamento Europeo promulgó esas mismas regularizaciones. La administración Obama no respondió. Su idea es un pequeño contratiempo. Todo volverá a ser normal. Por eso lo reelijo un mandato más como presidente de la Reserva Federal. Gracias, Ben. En 2009, Barack Obama volvió a nombrar a Ben Bernanke. Gracias, señor presidente. A mediados de 2010, ninguno de los ejecutivos de alto nivel ha sido inculpado o arrestado. No se ha designado un fiscal especial. No se ha demandado a ninguna financiera por fraude de activos o fraude contable. La administración Obama no ha hecho nada por recuperar alguna de las compensaciones entregadas a los ejecutivos durante la burbuja. Creo en tomar acciones criminales contra algunos de los líderes de Countrywide, como Mozilo. Desde luego investigaría a Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers y Merrill Lynch. ¿Demandas criminales? Sí. En relación a... Sería muy difícil ganar. Pero podrían hacerlo si hay los suficientes subordinados que digan la verdad. En una industria en la que se utilizan las drogas, la prostitución y las facturas ilegales por prostitución a cargo de la empresa a escala industrial, no sería muy difícil hacer hablar a la gente si de verdad quisieses. Me ofrecieron un acuerdo y lo acepté. No estaban interesados en mis grabaciones, no estaban interesados en nada. No les interesaban sus grabaciones. Eso es, correcto. Hay una sensibilidad para no usar los vicios personales
En el contexto de los casos de Wall Street, necesarios para hacer que hablen, creo que, quizás después de los cataclismos por los que han pasado, quizá muchos se lo piensen 2 veces. No soy quien para juzgarlos ahora mismo. Los fiscales federales no tuvieron reparos en utilizar los vicios personales de Eliot Spitzer para obligarlo a dimitir en 2008. No han mostrado el mismo entusiasmo con respecto a Wall Street. Ha venido hoy a nosotros diciendo, lo sentimos, no era mi intención, no lo volveremos a hacer, confíen en nosotros. Bueno, tengo algunas personas en mi circunscripción que han robado algunos de sus bancos. Y me dicen lo mismo. Lo sentimos, no era mi intención, no lo volveré a hacer. En 2009, cuando el desempleo era el más alto en 17 años, Morgan Stanley pagó a sus empleados 14.000 millones de dólares y Goldman Sachs pagó más de 16.000 millones. En 2010, los bonus fueron incluso mayores. ¿Por qué pagar a un ingeniero financiero 400 veces más que a un ingeniero de verdad? Un ingeniero de verdad construye puentes. Un ingeniero financiero construye sueños. Y, bueno, cuando esos sueños se convierten en pesadillas, otros pagan por ello. Durante décadas, el sistema financiero estadounidense fue estable y seguro. Pero entonces algo cambió. La industria financiera volvió la espalda a la sociedad, corrompió el sistema político y sumió a la economía mundial en la crisis. Con un enorme coste, se evitó el desastre y nos estamos recuperando. Pero las personas y las instituciones que causaron la crisis siguen en el poder y eso tiene que cambiar. Nos dicen que los necesitamos y que lo que hacen es muy difícil para que lo comprendamos. Nos dicen que no volverá a pasar. Gastarán miles de millones luchando contra la reforma. No será fácil. Pero por algunas cosas vale la pena luchar.